Mi nombre es Ernesto y soy un guardia de seguridad. Llevo más de 35 años de servicio. Entre los diferentes lugares que me han tocado cuidar, sin duda, haber cuidado de un cementerio fue un lugar que jamás quisiera volver a repetir. A veces, por necesidad, uno hace cosas que no quiere, así que no puedo prometer nada al respecto. Mi historia comienza el día que un cliente me asignó a cuidar el panteón municipal de mi ciudad, allá a mediados del 2000. Yo siempre fui alguien bien susceptible y temeroso a los fantasmas y todo eso. Pero bueno, cuando hay trabajo, hay trabajo. Así que me abroché bien mi pantalón y lo acepté sin más. Pasaron las semanas y nunca sucedió nada raro. Escuchaba ruidos y esas cosas, pero yo sabía que no era nada. Mi mente quería jugar conmigo, pero yo no la iba a dejar, y menos después de que los otros cuidadores en el cambio de turno me contaban todas sus historias de terror dentro del cementerio, que escuchaban risas de niños, que veían una señora vestida de blanco, ya saben, todo ese tipo de historias. A veces creo que me contaban las historias adrede, nada más para asustarme un rato. Así que las siguientes veces que los veía, mejor les decía que se callaran y que no me contaran nada, porque solo me hacían más difícil el trabajo, que de por sí ya era pesado. Imagínense nomás, tenía que trabajar en las noches cuidando un cementerio y en los días cuidando terrenos y ranchos. Me pestañeaba en el camión cada vez que me iba al siguiente trabajo. Lo que menos necesitaba ahora era tener que sufrir con el miedo a encontrarme con un muertito. Por suerte, eso nunca pasó. Pero lo que sí pasó, creo que fue incluso peor. Porque ¿saben qué me da más miedo que un fantasma? Pues un vivo. Eso sí dan miedo. Un fantasma nada te puede hacer, pero una persona, nunca sabes de lo que son capaces. Pasado un mes de trabajo en el cementerio, una noche, escuchando la radio para distraerme un rato, empecé a escuchar sonidos extraños. Por un momento, mi mente se fue a lo más obvio, un fantasma. Pero cuando apagué la radio y comencé a poner atención, ya sabía exactamente qué eran esos sonidos que escuchaba. Eran los ruidos de la reja que rodeaba el cementerio. Algo o alguien los estaba forzando. Agarré mi linterna y fui a ver qué sucedía. Mi mente iba pensando en todo tipo de aterradoras posibilidades y mi cuerpo temblaba sin control. Al llegar a la zona de donde escuchaba el ruido, comencé a investigar y encontré un hoyo en una parte de la reja. Se podían ver las pisadas y el lodazal fresco, evidencia de que alguien había estado allí hace poco. Asustado, decidí que iba a llamar a la policía, pero recordé que había dejado mi celular en mi pequeño cuarto de oficina. Iba a tener que regresar por él desde donde vine. En el camino de vuelta, a punto de llegar a mi oficina, escuché ruidos provenientes de la misma. A través de la única ventana que tenía, pude ver la silueta de alguien moviéndose de un lado a otro. La persona era alta y tenía una apariencia desarreglada y sucia. Mientras lo observaba, el individuo me volteó a ver. Ambos nos asustamos, pero el señor, casi inmediatamente, salió de la oficina y corrió hacia mí. Tenía en su mano una navaja y una mirada de loco. Parecía como si tuviera rabia, pues se le salía la baba mientras venía en mi dirección. Yo corrí en la dirección opuesta. Nunca fui rápido, así que podía escuchar cómo me alcanzaba aquel hombre. En segundos, escuché su respiración a metros de distancia, y cuando menos me lo esperé, sentí una punzada en mi hombro. Me caí al suelo, sin saber exactamente qué acabó de sucederme. Nuevas punzadas a lo largo de mi espalda me dieron exactamente la idea de lo que estaba pasando. Me estaban apuñalando. No sé cuántas veces fue, pero eventualmente aquel hombre se detuvo y se fue de ahí. Yo, tirado en el suelo, no podía moverme del dolor, pero tenía que hacerlo o iba a morir ahí. Así que me arrastré, con todo el peso del mundo, hasta la entrada del cementerio. Por suerte, esta se encontraba a menos de 10 metros de distancia. Quité el candado de abajo de la puerta y salí hacia la calle. Me quedé en la acera, esperando a que por un milagro un coche o alguien llegara. Debieron de haber pasado casi 10 minutos en lo que perdí la conciencia, o por lo menos eso me dijeron los doctores. Cuando desperté, me encontraba en el hospital más cercano,
Ya era el día siguiente, y una enfermera se encontraba atendiéndome. Ella me contó todo lo ocurrido. Al parecer, un trailero me encontró tirado en la acera, desangrándome. Este llamó a los servicios de emergencia, que me trajeron aquí justo a tiempo. Había perdido mucha sangre y las apuñaladas casi me matan. Por suerte, ningún daño a ningún órgano vital. Cuando pude contar mi versión de la historia, el hospital mandó a llamar a la policía, a que fueran a checar el cementerio. Para cuando llegaron, ya era muy tarde. Aquel hombre se había ido. Estuve casi 2 meses sin trabajar, siendo mantenido por mi hija y su madre. Fueron semanas difíciles, pues mi patrón no me apoyó con nada. Eventualmente pude volver a trabajar, pero desde aquel entonces nunca lo volví a hacer sin una pistola Taser que me regaló mi primo. Hola, les quiero relatar una de las historias más locas que me ha contado mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelo era cuidador de un cementerio por allá de los 50, en un pueblo medio rascuacho de Guanajuato. En ese entonces, cuando él era joven y fuerte, era un hombre bastante intimidante. Su presencia propiciaba respeto, y nadie nunca se metió con él. Mi abuelo siempre fue como la oveja negra del pueblo. No tenía aspiraciones, herencias, estudios, ni familia. No era nadie, pero aún así todo el mundo lo conocía. Le decían el Frankenstein, por su ya mencionada apariencia grande e imponente. Los niños contaban historias sobre él. Algunos decían que su papá era pie grande, y otros que provenía de una familia de gigantes de Islandia. A mi abuelo nunca le afectaron esos comentarios. De hecho, los aceptaba, pues le gustaba que lo dejaran solo, o por lo menos eso aparentaba. A veces, en sus guardias nocturnas, los niños salían a hacerle bromas a mi abuelo, pero mi abuelo, con temple de acero, siempre se las jugaba de vuelta, y quienes salían llorando eran los niños. Mi abuelo me contó que una noche en particular, algo muy loco le sucedió. Fue la noche después del Día de Muertos, el único día del año donde el cementerio está lleno. Al día siguiente, silencio total, como de costumbre. Pero aquella noche siguiente, en la tranquilidad de la madrugada, un coche llegó a estacionarse en la mera entrada. De ahí bajaron 2 hombres. Estos hombres bajaron de la cajuela una bolsa negra bastante larga. Mi abuelo inmediatamente pensó en lo peor. Eso parecía un cuerpo. Mi abuelo, no siendo una persona muy racional, decidió ir a enfrentar a aquellas personas que dejaron la bolsa negra en la mera entrada. «No pueden dejar esto aquí», les exclamó. «Llévenselo». Estos 2 hombres, casi burlándose de su presencia, le dijeron que no se metiera y que se callara, o le iba a ir igual o peor. A mi abuelo no le importaba. Les exclamó de nuevo que se lo llevaran, o que habría de llamar a la policía. Uno de los tipos sacó una pistola y amenazó a mi abuelo con ella. Le dijo que se callara, que se regresara a su oficina o que esa misma noche iba a terminar en una bolsa negra igual que aquella. Mi abuelo alzó las manos y actuó tranquilo. Los 2 hombres se comenzaron a ir, pero mi abuelo, bien vivo, sacó su pistola y comenzó a dispararles mientras se subían a su coche. Le dio primero al que le apuntó con su arma y luego al otro. El conductor salió de ahí, dejando atrás a sus compañeros. Estos comenzaron a disparar de regreso, pero mi abuelo se escondió detrás de un árbol. Los 2 hombres, heridos, se arrastraban para salir con vida. «Eres un imbécil, te van a venir a matar», le gritó uno de ellos. Mi abuelo escuchaba cómo sufrían de dolor. Pasados unos 5 minutos, finalmente se asomó por el árbol. Ambos hombres estaban muertos. Mi abuelo no sabía exactamente qué hacer. ¿Debía quedarse los cuerpos hasta la mañana siguiente? ¿O debía ir por la policía inmediatamente? Solo que eso le tomaría alrededor de media hora en lo que llegaba. Finalmente, mi abuelo decidió que no iba a perder más tiempo en aquel asunto y comenzó a enterrar los cadáveres. Pero a mitad del proceso, nuevamente llegó un coche. Era el mismo coche de hace rato, y de ahí se bajaron 4 hombres con rifles automáticos. Mi abuelo esta vez se la pensó y salió de aquel lugar, escondiéndose entre las tumbas y árboles mientras lo buscaban. Mi abuelo se alejó y se alejó de aquel lugar, hasta que eventualmente salió del pueblo.
Ya había llegado la mañana siguiente, y mi abuelo siguió su camino, sin detenerse. Algo le decía que ya nunca más podría volver a aquel pueblo. Tras semanas de viaje a pie y con la ayuda de traileros, mi abuelo eventualmente llegó a Oaxaca, donde inició una nueva vida. En esa nueva vida, habría de encontrar al amor de su vida, a mi abuela Irma, con quien formó una familia, y el resto es historia. Mi abuelo asegura que los malandros que llegaron aquella noche eran narcotraficantes. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía desde el momento en que estos llegaron al cementerio por primera vez, y mató a 2 de ellos. Pero para él, el peligro no existe hasta que ese peligro se presenta en persona. Y vaya que se presentó tan solo momentos después. Esa es solo una de docenas de historias que mi abuelo contaba. Les aseguro que después escucharán más de él. Para más contenido de terror, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.